Adelante, Ernesto. Adelante, Ruy. Gra- bueno, Gracias, gracias, Walter. Bueno, pues como comentaba Walter, Roy, la verdad es que tal vez Roy convendrá que nos platiques un poquito de tu semblanza y ya después que empieces con la presentación, ¿no? Pero adelante, adelante, Roy, te cedo la palabra. Muchas gracias, Walter, al clúster por esta oportunidad. Bueno, el día de hoy vamos a ver medio ambiente, vamos a procurar irnos un poco rápido, pero pasarnos a la parte de los ejercicios, que es lo que realmente les va a servir para la aplicación. Y pues bueno, yo soy Rui Alonso García, yo soy ingeniero en desarrollo sustentable por el TEC de Monterrey, me especialicé en economía circular en Berkeley y formo parte del clúster de expertos en responsabilidad social corporativa. Actualmente estoy también colaborando con una empresa privada que se encuentra en Tijuana de reciclaje y también estuve colaborando con varias organizaciones medioambientales en la Ciudad de México. Cuento con experiencia en manejo integral de residuos, leyes ambientales, eficiencia energética, agricultura en general, también un poco de diseño de permacultura, construcción, metodologías para la innovación y procesos de tratamiento biológicos, todo lo que tiene que ver con el manejo y la cultura del agua, brevemente. Y si gustas, nos podemos seguir con con la introducción, a menos de que esté algo más planeado. Perdón, adelante, adelante, Roy. Ok. Sí, pues el día de hoy vamos a ver el medio ambiente, ¿no? Y también vamos a tocar un poco más del tema de economía circular, que se entrelaza también, como lo vemos en otras sesiones, con el ASG, ¿no? Y es que pues son temas que son transversales y pues tienen que ver, pues ahora sí que con todo, ¿no? Pero bueno, ya enfocándonos, medio ambiente. El medio ambiente, pues es el medio en el cual nosotros nos encontramos o el sujeto se encuentra, ¿no? En el cual se desarrolla. El medio siempre va a ser, pues, más grande que uno mismo, ¿no? Es en donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos y nos encontramos, ¿no? Por ahí luego hay algunas semblanzas, metáforas, que tienen que ver, por ejemplo, eh, haciendo alegoría como a un pez, ¿no? El pez no sabe eh, en lo inmenso del océano y muchas veces el pez ignora pues lo que hay afuera, el cielo, la tierra, y para él todo lo que existe pues es ese medio, ¿no? Ese medio acuoso en el cual se encuentra, en donde pasa toda su vida, están sus alimentos, sus depredadores, sus parejas y todo, ¿no? Y ese es el medio. Nuestro medio, pues, es el planeta Tierra en su totalidad, aunque algunos de nosotros, pues, bueno, tienen la oportunidad de ir más allá, ¿no? De ir al espacio exterior, pero bueno, de todas maneras, este es nuestro medio, habitual, la Tierra, y todo lo que hay en ella, ¿no? Es un tema de sistemas complejos, le llamamos, porque son sistemas que se interrelacionan con otros sistemas. Pero bueno, la cuestión es de que tengamos en mente a lo que nos referimos con el medio ambiente, ¿no? Si el medio ambiente resulta no ser, eh, pues, de beneficio para el sujeto que está en el medio, digamos, está contaminado o no es propenso al pleno desarrollo del sujeto, pues entonces, este, va a terminar por cambiar todo el sistema interno, ¿no? Porque nosotros también tenemos un sistema, ¿no? Tenemos nuestros sistemas nerviosos, nuestros sistemas respiratorios, y ya empezamos a hablar de subsistemas, ¿no? Una pregunta, Ruy. ¿Nos estás presentando algo o no? Porque además vemos un paisaje. Sí, es el Ah, ok. escenario Está bien. del Perfecto. medio ambiente Ah, primero ya, nada más era. Ok, está bien. para que entremos en en la fotografía en grande, ¿no? Que no nos salgamos de esta visión de que estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Del medio ambiente en su totalidad. Y
sí, ya tocando un poco más aterrizado, de esto que ya se vio previamente en sesiones anteriores, el modelo de sostenibilidad IASG, pues juega con estos modelos, ¿no? El modelo, cómo se entrelaza lo ecológico con lo económico, con lo social, y cómo lo sostenible, pues quiere decir que tomamos estas partes y las equilibramos, ¿no? Para que algo se sostenga en el tiempo y pueda perdurar. Y aquí, pues bueno, lo ecológico forma parte de estas tres secciones, eh, pero justamente por eso quería tocar ese tema primero de la gran fotografía, porque bueno, estos son modelos y los modelos son aproximaciones y los modelos se utilizan para diferentes fines. Este modelo se utiliza justamente para equilibrarlos y que tengamos en mente, en un mapa mental, que podamos ver justamente equilibrarlo, ¿no? Lo que si lo hacemos en una parte ecológica, también lo tenemos en una parte social y también que tenga una retribución económica y que podamos equipararlos entre sí. Eh, Sin embargo, entrando en el tema específicamente del medio ambiente, pues ya vimos, el medio ambiente es realmente lo que rodea todo lo demás. El medio ambiente es en donde se llevan a cabo las actividades económicas y a su vez en el medio económico es en donde se lleva a cabo pues el tema social, ¿no? Incluso se puede ver al revés, ¿no? La economía es una parte de las ciencias sociales, y ahí nos podemos partir en diferentes sistemas, ¿no? Pero para el medio ambiente, en lo que respecta, y que también se entrelaza con la economía circular, este es el modelo que encuentro más preciso hoy en día y es relativamente nuevo, salió en el 2017 y pues nos delimita. Lo bueno de este modelo es que tiene ciertas delimitaciones, ¿no? Eh, en el, Se llama el modelo de la dona, porque hace alegoría pues justamente a una dona, ¿no? Y en la parte, digamos, de lo que es en sí la dona, le llamamos el espacio seguro y justo para que la humanidad se desarrolle, experimente y haga todas sus actividades. Y para que sea una buena dona, pues tiene que tener una delimitación en el centro y tiene que también tener una delimitación en el exterior, ¿no? ¿Cuáles son estas delimitaciones? Pues la exterior le llamamos el techo ecológico y a la interior le llamamos el fundamento social. eh, Hacia adentro, si se empieza a deformar hacia adentro esa dona, le llamamos que son deficiencias en el fundamento social. Y si se empieza a deformar hacia el exterior, pues son excesos que nosotros tenemos con el medio ambiente. Entonces, esto lo sintetiza de una manera y nosotros nos vamos a centrar en esta sesión, pues bueno, en la parte del techo ecológico y qué es lo que hay afuera del techo ecológico. ¿Cuáles son estas cuestiones en las cuales no queremos sobrepasarnos y que nos estamos sobrepasando hoy en día? Estos son los límites planetarios. Los llamamos así porque pues son las cosas que sustentan la vida en la Tierra, lo que hace posible que tengamos nosotros un desarrollo y que podamos subsistir, existir con las demás especies en el planeta Tierra. Y si una de estas se rompe, pues pone en riesgo la seguridad de todos los seres vivos dentro del planeta Tierra. ¿Cuáles son estas? El cambio climático, y aquí también podemos ver en un sistema de semáforo, este fue, que cabe mencionar, este, aquí viene la fecha, que en el 2015 que se midieron esta es la fotografía del 2015 de cómo estábamos en el 2015. Entonces, ya estábamos entrando, pues bueno, en una parte amarilla con el tema del cambio climático. Toda esta parte del incremento de las temperaturas, ¿no? Otra parte es entidades nuevas. Esto se refiere a todas las cosas creadas por el ser humano, que no son naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí entra inclusive desde temas atómicos, ¿no? Como de bombas, como también plásticos, más que nada, ¿no? También entramos en parte de ciertos gases y ciertos componentes químicos, pero bueno, para el 2015 no estaba calculado en dónde nos encontrábamos en estos límites, ¿no? Si estábamos en un tema seguro, ni cómo podíamos estar midiendo esto, ¿no? Entonces,
Por eso aparece en gris, no teníamos bien medido esta parte. Otra es el agotamiento del ozono estratosférico. Y aquí es donde nos encontramos en una parte segura, ¿no? Y es donde nos merecemos la humanidad un aplauso, porque cuando se supo que hubo un hoyo en la capa de ozono, fue entonces que los organismos gubernamentales emitieron una alerta mundial y prohibieron los aerosoles que estaban causando este rompimiento en la capa de ozono, ¿no? Además, se hizo una concientización en un nivel muy, muy bueno, porque logró realmente penetrar, digamos, incluso el subconsciente colectivo, que pues estábamos hablando de que si no tenemos una capa de ozono que nos proteja, las partículas del Sol, estas partículas que vienen cargadas de los fotones y que se pueden, este, de las cuales se pueden desprender otras partículas que nos pueden dañar a nosotros a nivel ADN, pues bueno, fue que realmente todos se pusieron manos a la obra y que prohibieron las sustancias que estaban causando este rompimiento de la capa de ozono y se logró mantener en un lugar seguro. Otra es la carga de aerosoles, que eso es básicamente la calidad del aire. También estaba muy difícil con los datos en ese momento tener una, pues un diagnóstico adecuado en cuanto a este límite planetario. Otro es la acidificación de los océanos, que pues es la contaminación en los océanos, básicamente, y que, pues bueno, esto resulta muy importante porque los corales, que son como los bosques, las selvas, que están adentro del, pues en las playas, son muy propensas a cambios drásticos solamente con el cambio del pH. Si se hace más ácido o más básico el mar, pues inmediatamente estos corales se ven modificados y tienden a desaparecer, a calcificarse. Por ahí luego hay unas fotografías, ¿no? Todos estos corales que se ven blancos, pues ya son como esqueletos de corales, ¿no? Y eso es muy importante porque pues son como las selvas, los bosques. Ahí es donde la gran mayoría de las especies marinas habitan y coexisten y se desarrollan y se reproducen. Y si cambiamos esto, pues bueno, entonces estamos amenazando la caza de millones de especies marinas. Y cuando se hizo este diagnóstico, apenas estábamos aparentemente en una parte a salvo, pero ya a punto de pasar a la parte de zona de incertidumbre, zona de riesgo. Otro es el ciclo bioquímico. Esto tiene que ver más que nada con el fósforo y nitrógeno, son químicos que se utilizan en la agricultura. Luego esto pues ya está fuera de control definitivamente. El uso de agua dulce, según esos registros estábamos en una parte a salvo. Y cambios en los sistemas de las tierras, esto quiere decir pues bueno, cómo estamos cambiando los ecosistemas pues, sí, terrenales, ¿no? Cómo estos cambian y tienden a la desertificación, ¿no? Y se empiezan a modificar. Inclusive, pues bueno, ahorita ya tenemos una tecnósfera que pues se puede ver, ¿no? Incluso en las fotos satelitales, pues es básicamente que donde antes había un bosque o una zona natural, ahora pues es una ciudad y está pavimentada, ¿no? Básicamente. Y otros, por ejemplo, en el Amazonas, que se están talando para agricultura, pues eran bosque, eran selva, ahora se talan y se cambia este sistema de la tierra. Y la otra, pues es muy importante, la integridad de la biosfera, que son las especies que habitan la Tierra, y también se divide en dos, y también está fuera de control, porque, pues bueno, estamos al borde de una extinción masiva también en el planeta Tierra. Esto fue en el 2015, y ahora vean la fotografía más reciente. Está en inglés porque, pues bueno, también es los de donde están sacando la bibliografía se encuentra pues en inglés, la más reciente. Pero bueno, es lo mismo que estábamos viendo anteriormente y podemos ver cómo ya básicamente todo está en riesgo o ya fuera de control, ¿no? En la parte moral. Ya es una fotografía pues ya preocupante. Los únicos límites en los cuales podemos este, decir que estamos bien posicionados, pues es
en la parte del ozono, la capa de ozono, en la parte de la contaminación del aire y en la parte del océano. Y esto pues gracias a que pues el océano es inmenso y también el aire que circunda la Tierra pues es inmenso, ¿no? Aunque bueno, también en algunas partes específicas, como lo es la Ciudad de México o Monterrey, pues sí que hay un problema, ¿no? Pero bueno, podemos ver la resiliencia del planeta en esto, porque si nosotros dejamos de emitir, hacemos una pausa, por unos cuantos días, una semana, toda esa contaminación que estaba arriba de estas ciudades se dispersa en toda la atmósfera, ¿no? Y algo similar pasa también en el océano. Entonces, pues esta es la fotografía actual. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere, ¿no? ¿Qué es lo que sugieren los expertos en temas de medio ambiente? Y también en economía circular, que vemos que están revueltos, ¿no? Porque realmente es nuestra actividad antropocéntrica lo que es que está cambiando la Tierra, ¿no? Son estas actividades económicas y sociales los que tienen un impacto ecológico, un impacto medioambiental y que están cambiando las condiciones de la Tierra y que están amenazando con la vida de millones de especies y no solo la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que se sugiere es un cambio de paradigma, que dejemos de pensar o que dejemos de hacer las cosas como las estábamos haciendo antes y que las cambiemos desde la raíz, ¿no? Incluso es un tema de conceptos, es un tema no tanto de incluso qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Es un tema también incluso de cómo pensamos acerca de las cosas, cómo las concebimos en nuestra mente y por tanto cómo nos relacionamos con ellas. Entonces, por ejemplo, en el siglo XX, el desarrollo tenía esta curva. Este, por ejemplo, comparando temas sociales, ¿no? La inequidad social y contra el desarrollo per cápita, ¿no? De los países. Y lo que te dice esta gráfica es básicamente que eh, en el desarrollo capitalista también se va deteriorando el tema social, hasta que llega un pico y los países son ricos y ya empiezan a preocuparse por su sociedad y esto empieza a darse a la baja. Este, esta es la curva que están siguiendo los países actualmente en vías de desarrollo, que es como se está planteando esta visión. Y ahora lo que se está pensando, justamente la que hizo el modelo de la dona y todo esto, estas teorías de sistemas que estamos cambiando, pues sugieren un cambio de paradigma radical, ¿no? Desde la raíz, que es siquiera preguntarnos por qué tenemos que esperar a que nuestro país sea rico o desarrollado en términos de monetarios, económicos, para que podamos desarrollar todo lo demás, ¿no? Meter dinero a proteger el medio ambiente, a reforestar. O sea, primero deforestamos para crecer económicamente y luego con esa economía la reinyectamos otra vez para reforestar. Pues no parece lógico, ¿no? Es como esta lógica en la cual este, una persona que se desvive trabajando para ganar dinero, luego, unos años después, tiene que gastar todo ese dinero para mantener su salud, ¿no? No parece equiparable, ¿no? De hecho, no lo es. O sea, el tema ecológico y el tema de salud son parecidos en ese aspecto, van totalmente relacionados, y es que no alcanza todo el dinero de la tierra para compensar los servicios ecológicos y la salud que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma implica el ni siquiera esperarnos a que este desarrollo, esta mentalidad tenga que madurar para que empecemos a procurarnos por las cosas realmente importantes, y que empecemos a combatirlas de una vez, ¿no? Y esto implica que trabajemos en equipo. Esto implica que veamos la fotografía grande, el sistema de sistemas en cada una de las secciones, ¿no? Y es que no veamos por aparte, este, todos somos parte de la sociedad, ¿vale? Y que trabajemos en conjunto las instituciones educativas, las universidades,
con las empresas, con el gobierno y con la sociedad civil, o sea, la gente de a pie. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que a veces hay alianzas entre estos sectores, pero también son aisladas y sesgadas. Por ejemplo, a veces el gobierno ni nos pregunta y empiezan a hacer modificaciones en la ley y aplicar cuestiones, y por eso pues no resultan, ¿no? Esto es lo que pasa cuando solamente tomas una parte sesgada. Pero luego también vemos cosas más evolucionadas, más eficientes, que son relaciones, por ejemplo, de investigaciones con universidades y que se busca hacer esta conexión de los estudiantes con las empresas. Y vemos esta sinergia. Y vemos que funcionan muy bien, son prácticas muy buenas. Sin embargo, también dejan de lado pues, la parte legislativa, gubernamental y también la parte pues, de las personas de a pie. Entonces necesitamos integrar todo esto para que realmente, siguiendo este modelo de la 4P hélice, tengamos una buena dinámica entre nosotros y podamos avanzar en conjunto y podamos realmente solucionar estos grandes problemas, como ya vimos anteriormente. ¿Cuáles son estos cambios de mentalidad que tenemos que tener? Grandes cambios, ¿no? De paradigma que tenemos que tener. Pues uno de ellos es incluso el concepto de la riqueza, ¿no? Que la riqueza se encuentra en la diversidad y que por lo tanto la pobreza se encuentra en, en las cosas que son limitadas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta fotografía, ¿no? De cuántas variedades de maíz hay en México o en el mundo versus cuáles son las que comemos diariamente, ¿no? Cuáles son las que se usan solamente y mayoritariamente en las tortillas y en la comida hoy en día, ¿no? Y que tenemos que importar, ¿no? Inclusive porque solamente tenemos de una. Y esto va a otros niveles, como el monocultivo, ¿no? Que es cuando empiezan a cultivar solamente una sola especie en la misma tierra. Está demostrado que no solamente perjudica la tierra, la va desertificando, sino que también, pues, para nosotros, imagínense nada más comer maíz y un solo tipo de maíz todos los días y no comer nada más, ¿no? Aunque llenes tu estómago, no vas a sentirte saciado ni vas a sentirte bien, ¿no? Mental y físicamente. Y es porque necesitamos esta variedad, y esta variedad es la riqueza. Y eso también se puede aplicar a las monedas, por ejemplo. En el sistema económico actual, pues se tiende todo a tener, a estar todo monopolizado, que los bancos centrales tengan todo el control del flujo económico, la dolarización inclusive, este, y no dejan que haya una proliferación más sana económica, porque antes, pues así era, ¿no? El trueque incluso, pues funcionaba muy bien de forma local, y ya si la moneda solamente se utilizaba como tercera opción, cuando se dificulta el trueque más que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos ver estos cambios de, de mentalidad que tenemos que tener? Por ejemplo, en el tema de residuos, esta es la pirámide de que se marca en la ley de la LGPGIR en México, en el tema de residuos, y es que te dice, ok, cuando ya tienes un residuo, ¿cómo tienes que disponerlo, no? O cómo tienes que hacerle para que puedas tener unas mejores prácticas en cuanto al tema de residuos. Y es que pues te sugieren, ¿no? Ok, primero reduce tus residuos, luego reutilízalos, ¿no? Trata de reutilizarlos, y si no, entonces llévalos a reciclar o compóstalos, ¿no? Y aquí es donde hay un límite y si puedes reciclarlo o compostarlo, entonces sigue siendo considerado de valor. Y si no, pues es básicamente basura, ¿no? Y ahí lo que queda, lo que resta es recuperación energética, o sea, quemar esos desechos o como lo que se hace, que es pues, tirarlos en un relleno sanitario, que es básicamente hacer un hoyo en la tierra y enterrar toda la basura ahí y esperar a que las nuevas generaciones se hagan cargo de eso. Este, y bueno, ¿cuál es el cambio de mentalidad? Incluso veamos la pirámide, ¿no? El cambio de mentalidad es verlo al revés, ¿no? Cómo incluso le hacemos para que no llegue a ser un residuo, para que no llegue a ser una basura. Este, y es el modelo de las 10 R, ¿no? Que se ve mucho en la economía circular, que
que se puede ver en tres grandes bloques, ¿no? La parte que tiene que ver con nosotros directamente, que nosotros podemos decidir, que incluso la principal es rechazar. Ya estamos, como ya vimos, estamos en una parte crítica, tenemos que afrontarlo. La primera de estas es rechazar lo malo, ¿no? O sea, si no quieres que te pasen cosas malas, pues ni siquiera te acercas a ellas. Entonces, ahí es donde nace toda esta cultura de no me des un popote, sin bolsas porque yo traigo las mías, para rechazar todo esto antes de que pueda ser incluso basura, ¿no? Y luego ya vienen todas las demás. Las de las naranjas tienen que ver ya más con el tema de económico, ¿no? De valor, de reparar, renovar, refabricarlo. Esto ya tiene que ver más con las empresas y menos con la sociedad. Y luego la como última opción ya es la parte de residuos que estábamos viendo anteriormente. O sea, ya la última opción es tomar en cuenta lo que nos dice la ley de residuos, ¿no? Un ejemplo de concientización, pues viene siendo, por ejemplo, en un café en UK, en el Reino Unido, estaban haciendo esto, ¿no? Que para entrar a tomar un café pusieron una exposición, ¿no? Incluso algunos artistas actuales podrán decir que es un poco de arte, eh, en donde, pues bueno, ellos tienen todo, te lo sirven en vidrio, todos te lo sirven en envases reutilizables, o te piden que lleves tu termo, y si no, pues tienes que pagar para que tengas un envase retornable, y si quieres retornarlo, pues te damos el importe y toda esta mecánica de los importes, y si no, pues ya te lo quedas y es tuyo, porque ya lo pagaste. este, y estaban haciendo esta exposición, ¿no? De todas los envases que se utilizan en un día, ¿no? Entonces eso es lo que se está reduciendo en un día simplemente por hacer este esfuerzo de llevar tu tasa o pagar tu importe o regresarlo y no estar todo el tiempo pues, a las prisas. Y lo fácil luego es lo más costoso, ¿no? Luego este, no lo vemos así porque todo esto lo agarra el bote de la basura, el camión se lo lleva y lo entierra en el piso y ya no lo vemos en nuestra casa, pero así se vería en nuestra casa o en nuestra tienda, ¿no? Y también, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Nosotros para poder enfrentar estas cuestiones y hacerlo de forma eficiente, responsable, ética. Y es que ahí se sugiere, pues, bueno, empezar a analizar nuestro propio sistema, que es nuestra empresa, nuestra organización, qué es lo que hacemos, de dónde vienen las cosas que compramos, qué hacemos con ellas y qué acciones podemos hacer para hacer esto, ¿no? Estas estrategias circulares, de ahí viene el término de economía circular, para que todo se mantenga en el valor, en la cadena productiva, en donde vale realmente, y que no vaya a acá abajo, ¿no? A la parte de externalidades negativas y que vaya a contaminar básicamente, que sea considerado basura, etcétera. Entonces, lo que nos dice esta filosofía inclusive es que todo tiene valor y que por ende tenemos que emularlo a la naturaleza, porque en la naturaleza realmente no hay basura. Los residuos que deja un sistema, ya sea un árbol, pues se vuelven los insumos, la comida de otros sistemas, de otros insectos, y luego prolifera de ahí también más vida. Otro cambio de paradigma es el tema de ecoeficiencia y ecoefectividad. Este, este es el cambio de paradigma, es que nos estamos centrando como en el reflejo de lo real, ¿no? Yo lo veo como de que esto es como si viéramos, estos son los árboles, imagínense que estos son unos árboles, y esto es un agua, y estamos viendo el reflejo de esos árboles hacia abajo. Y nosotros realmente lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo es centrarnos en esta parte que ni siquiera es la parte real en el sistema, en el conjunto de los sistemas, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que, ok, incluso está bien, ¿no? Está bien pensar en ecoeficiencia, desde luego. Sin embargo, hay que estar conscientes que esa no es la solución, porque lo que te dice la ecoeficiencia es, pues vamos a contaminar menos. Cuando el enfoque que se plantea ahora en el siglo XXI es no solamente dejar de contaminar, sino que con nuestras acciones añadamos valor, añadamos
pues más resiliencia al medio ambiente, regeneremos los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí te está el ejemplo del coche y la bici. Por más eficiente que hagas un coche, va a seguir contaminando en su funcionamiento. Aunque así gaste 1 litro de gasolina por cada 100,000 kilómetros, ¿no? Aún así, pues vas a estar quemando ese litro de gasolina y vas a seguir contaminando. ¿Y qué pasa cuando usas la bici? En su funcionamiento, no solamente no contaminas, sino que te ayudas a ti mismo, ¿no? Te haces más fuerte, tienes mejor respiración, vaya, te estás regenerando a ti mismo. Esta es la diferencia, ¿no? Entre ecoeficiencia y ecoefectividad. Y este es también cambio de paradigma. Entonces, ahora sí, esto fue una breve introducción. Disculpen la velocidad, de las cuestiones, pero es que ya esto es la parte que realmente nos interesa de facto, ¿no? Para que podamos, tener una buena aplicación, ¿no? Ernesto, y que podamos, ahora sí, pues contestar nuestro cuestionario bien, poder recopilar la información que nosotros tenemos para poder contestar bien estas cuestiones y también identificar estas cuestiones que nos pueden faltar, eh, estas oportunidades que podemos tener, ¿no? Y aquí como lo separamos es de esta manera, ¿no? Como se los van a ir, preguntando, es que se van a, a desplegar en estas diferentes categorías. La primera es la medición del impacto, que es básicamente identificar los aspectos ambientales que se realizan en, que están relacionados con las prácticas en las actividades día a día de la organización o de la empresa en la cual nosotros formamos parte. Implica identificar lo que hacemos, qué impactos tienen estas acciones que nosotros realizamos y luego medirlas, ¿no? Entonces ahí están los niveles también. Primero las identificamos, y llegamos a la parte de maduración, que es de que ya las llevamos midiendo cierto tiempo y empezamos a aplicar, pues acciones en base a esta data, a esta información que vamos nosotros recopilando y podemos hacer algo al respecto y la vamos comparando con los años, nuestro progreso, ¿no? Entonces, el primero es esta parte de medición, que pues ahí nos sirve muchísimo, pues, simplemente un diagnóstico, ¿no? Luego viene la parte del uso sostenible de los recursos, que es, bueno, ya considerando lo que hacemos, pues bueno, nosotros compramos insumos sostenibles o que se pueden reciclar. Tenemos en consideración las modificaciones en los procesos de los productos y servicios para minimizar los impactos ambientales. Esto puede ser, este, incluso, pues cualquier tecnología, ¿no? Pues cambiamos los focos por unos LED, y renovamos nuestras máquinas porque ya estaban muy viejas y ahora estas son más eficientes. Y todas estas cuestiones, de sostenibilidad, ¿no? Que es, bueno, también incluso, pues tenemos ahora unos paneles solares para ayudarnos en la energía, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de mitigación y adaptación al cambio climático, que ya son partes de, como dices, hombre, cómo mitigamos nuestros impactos ambientales, ¿no? Esto implica contar con el plan de trabajo y darle seguimiento, ya previamente medir los objetivos ambientales, tener objetivos bien establecidos y, bueno, participar en programas autogestivos para mejorar esos indicadores, ¿no? Eso ya es como, parte incluso de la maduración, ¿no? Cómo llegamos a esta maduración y cómo, contribuimos a la adaptación al cambio climático. Fíjense aquí, ni siquiera estamos en el otro nivel, ¿no? De la economía circular. Estamos en el nivel todavía de ecoeficiencia. ¿Cómo mitigamos lo que estamos haciendo? ¿Cómo contaminamos menos? ¿Y cómo nos preparamos para lo que viene en el futuro, que ya sabemos que va a haber menos agua, más contaminación, más calor, más, vamos a ser más propensos pues a eventos atmosféricos que nos puedan perjudicar, ¿no? Lluvias más fuertes, vientos más fuertes, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos nosotros mismos a estos cambios que van a venir en el futuro próximo?
Y luego ya viene una parte específicamente en el tema de residuos. Aquí simplemente, pues seguir la ley de la LGPGIR, pues es lo indicado. Y luego otra sección ya más avanzada, que eso me parece, Ernesto, solamente es para las empresas grandes, creo, en el cuestionario. Ya se les preguntan cosas de tecnologías limpias, específicamente, que es como la parte ya del otro nivel del uso sostenible de los recursos, ya tema de energía y todo esto. Y luego ya también la prevención de la contaminación, que es dar un paso a este tema de las 10 Rs, por ejemplo, ¿no? De cómo rechazamos, reutilizamos y cómo prevenimos que llegue a esta parte del plan de manejo de residuos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a estos subámbitos? Tal vez nada más, Rui, hacer hincapié en que esta estructura obedece precisamente a la postulación, al cuestionario que se hace, a la estructura que tiene el cuestionario para postular, ¿no? Entonces me parece que con esta lámina, Rui, nos dejas súper claro la lógica que tiene la herramienta, ¿no? Y para que después podamos nosotros dar muestra de las prácticas que nosotros tengamos o deberamos de implementar, ¿no? Nada más. Así es, así es. Esta es muy importante que la tomen en cuenta. Es ¿cómo le llaman? Esto resume, ¿no? Lo que se tiene que tomar en cuenta y con esto pueden preparar también al equipo para que puedan ustedes separarlo en estos tipos de carpetas, pues las cosas, los documentos que tienen o las prácticas que están realizando, para que cuando llegue la hora de, ahora sí, llenar los cuestionarios, ¿no? Y rápidamente, pues, ¿qué es un aspecto ambiental? Porque las primeras preguntas tienen que ver con esto, ¿no, Ernesto? Identificar los aspectos ambientales. Y es una palabra un poco, pues, técnica, ¿no? Porque realmente nos estamos refiriendo a esta parte de qué haces, qué hacemos, qué prácticas tenemos en la empresa que pueden ser contaminantes, ¿no? Este, nota uno, ¿no? Por ejemplo, un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. O sea, a una acción, tiene una consecuencia, tiene una reacción, y esta reacción puede tener varios impactos, ¿no? La organización debe determinar estos aspectos ambientales significativos. O sea, todo lo que hacemos contamina en cierta manera, pero ¿cuáles son las acciones, las prácticas que hacemos en nuestra organización día a día, que realmente tienen un impacto significativo, ¿no? Incluso esta parte de significativo, lleva en sí una metodología y un proceso para determinar cómo determinas cuál es significativo y cuál no, también es parte de, pues, de este cuestionario, ¿no? Em, Luego, el impacto ambiental, que es ahora sí la consecuencia que tiene este aspecto ambiental. Esto que hacemos nosotros, qué impacto va a tener en el medio ambiente. Y pues bueno, esto básicamente lo podemos ver como de que tú haces una modificación en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, si, si tuviste que tirar unos árboles para construir tu negocio, pues bueno, eh, estás reduciendo eh, varias cuestiones ahí, ¿no? La producción de oxígeno, estás perjudicando algunas especies de animales, y bueno, eso se puede mitigar reforestando en otro lugar, ¿no? Se puede compensar un poco de cierta manera, ¿no? Entonces, este impacto ambiental, esta acción que tuvimos, el aspecto ambiental puede ser, nosotros vamos a construir y nuestro aspecto ambiental es, pues tuvimos que tirar estos árboles. El impacto ambiental es, pues bueno, quitamos sombra, quitamos oxígeno, producción de oxígeno, quitamos la casa de algunos animales, quitamos incluso la capacidad del suelo para retenerse y ahora va a ser más propensa a deslaves, varios impactos, ¿no? Que tiene un solo aspecto ambiental. Y luego están los componentes ambientales, ¿no? Que es, bueno, para que nosotros podamos categorizar mejor estos aspectos e impactos ambientales, pues los categorizamos en medios físicos, medios biológicos y medios sociales, ¿no? Este tema también de la sustentabilidad, del modelo sustentable, que nos va a servir de mapa mental
de referencia para que podamos nosotros, pues no confundirnos y que podamos tener todo organizado, ¿no? Bueno, un poco más de ejemplos, pero no sé si sea buena idea, Ernesto, pues ya empezar a... No, adelante, adelante, Ruiz. Sí me parece que es importante porque siempre el tema ambiental es poco comprensible, ¿no? Entonces creo que si esta base queda firme, va a ser mucho más fácil a la hora de entrar al diagnóstico, reconocer. No, adelante, adelante, Ruiz. Excelente. Sí, sí, justamente sí hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Por eso aquí están estos ejemplos, ¿no? Y repitiendo un poco, pues el aspecto ambiental es la causa, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, según la norma ISO 14000. Por ejemplo, es la acción misma, ¿no? Extraer materias primas o elementos de insumos. Nosotros usamos energía y nosotros vertemos agua pues, derivada de nuestras actividades en la cañería o en cuerpos de agua, etcétera. Usamos materias primas, compramos estos y pues, hacemos uso de estos recursos naturales para producir botellas, para producir cartones. Si mi servicio es de paquetería, pues constantemente estoy comprando cajas de cartón. Bueno, entonces, ¿de dónde viene este cartón? Y al final es este pensamiento sistémico que tenemos que tener de análisis de sistemas, para decir, bueno, ok, el impacto de yo enviar simplemente este producto, si lo veo nada más desde mi perspectiva, pues yo solamente compré y uso las luces y mi computadora y vendo y revendo. Mi, mi, mi huella no es muy significativa. Eso es verdad digamos, en el scope 1, ¿no? Que también ahí luego en las mías, en los manifiestos de impacto ambiental lo podemos ver, ¿no? Que cómo se diferencia esto. En el nivel 1 está lo que es relacionado de primera instancia con mi actividad económica. Entonces, sí, en esa instancia económica yo solamente, por ejemplo, en este ejemplo, solamente uso electricidad y compro y vendo productos, ¿no? Pero bueno, ya ahí viene luego el alcance 2, que son las cosas que están fuera, ¿no? De mi actividad principal, que ya sería justamente, ok, este cartón viene de otra empresa y cuál es el impacto de elaborar este cartón que tiene esta empresa o esta agua, cuánto se utilizó de energía para elaborar este producto que yo se lo voy a vender a alguien más, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta esto y lo más significativo en tu empresa, pues es lo que también se va a evaluar. En este ejemplo de comprar y revender, pues bueno, lo más significativo puede ser y continuo, pues compro cajas y empaqueto y lo vuelvo a mandar, ¿no? Es algo que hago todos los días, es algo que compro constantemente y pues podríamos decir que eso sí va a ser significativo, ¿no? Consumo de combustibles, ¿no? Tanto uso de diésel, gasolina, etcétera. Emisión de ruido, calor, luz, vibración, generación de residuos, ¿no? Esto es lo que yo hago. Luego viene el impacto ambiental, que es el efecto de esto. A consecuencia de que nosotros hacemos esto, estamos consumiendo el agua, ¿no? De una zona hidrológica, ¿no? Estamos agotando ciertos recursos y podemos medirlos, ¿no? Estamos dañando la biodiversidad o tenemos daños en la salud. Estamos contaminando el suelo o contaminando el aire. Entonces, el impacto ambiental es ya básicamente la contaminación que estamos realizando o el daño a cierto sistema, ya sea biológico, social o incluso económico, ¿no? También de acuerdo a la norma ISO, pues el impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente. Adverso o beneficioso, esto también es importante porque pues, el efecto puede ser también positivo, ¿no? Como resultado total o parcial de los aspectos ambientales que tenemos en la organización. Entonces, muy importante, puede ser positivo o negativo y también puede ser parcial
o total, ¿no? Derivado de nuestras actividades. Para que también quede un poco más claro, que también separado en medios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de agua, nosotros usamos el agua y por lo tanto agotamos el recurso hídrico. En el tema de aire, pues generamos emisiones de CO2 y por lo tanto contaminamos el aire. En el tema de suelo, pues hacemos un movimiento ahí de tierras para construir y pues este, cambiamos el paisaje, ¿no? O quitamos, como les dije, la casa de ciertos animales, ¿no? De cierta fauna específica. O, por ejemplo, en el tema de hoteles en la Ribera Maya, si quitamos manglares, pues que estamos quitando la resiliencia de, de, de ese entorno para soportar la marea, ¿no? E incluso vientos que vienen del mar, ¿no? Y ya después, esto es muy básico, ¿no? Pero para que nos quede muy claro, ya después, para que quede más específico y pueda contarnos y ser de provecho para nosotros, pues ya empezamos a medir, ¿no? Sí, movemos tierra. Contaminación paisajística, ¿cómo la medimos? La medimos en metros cuadrados, o cómo la medimos, ¿no? Generación de CO2, contaminación del aire. ¿Qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Y vamos midiendo, ¿no? Agotamiento del recurso hídrico. Puede ser significativo o no, depende de dónde nos encontremos, ¿verdad? Depende de dónde estamos sacando esta agua, cuánto cuesta, este, con qué, cómo la estamos regresando, ¿no? O si estamos mitigando ese impacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que realmente pues, nos ayude y que podamos documentarlo, ¿no? Primero, va a ser muy importante empezar este inventario del ciclo de vida, que les digo, o sea, esta lógica sistémica de nuestras actividades, ¿no? Porque todo tiene un origen y tiene un final, ¿no? Y lo que se busca en la economía circular es de que ese final o sirva a otro sistema o puedas ser totalmente cíclico. Por ejemplo, en el tema de reciclaje, esa misma botella puede ser otra vez esa botella de vidrio indefinidamente cientos, miles de veces, ¿no? O en el tema de plásticos, puede dar un par de vueltas y luego esa misma botella puede terminar siendo pues otra cosa, una escoba, por ejemplo. Entonces ya entra otro ciclo, pero bueno, sigue manteniéndose un poco, ¿no? Esta lógica de inventario de ciclo de vida nos va a ayudar, ¿no? Porque entonces, ¿de dónde viene ese plástico? ¿Qué se tuvo que hacer para obtener ese plástico, esa materia virgen? ¿Cuánta energía se utilizó para eso? ¿Cuánta agua se utilizó para eso? Incluso de dónde viene, ¿no? ¿Por qué tiene ese precio? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer aquí es empezar a recopilar esos datos y empezar a ver esto como un sistema, ¿no? Las entradas y salidas, ¿no? De los productos. ¿Cuánto se usa de energía? ¿Cuánto se usa de agua? ¿Cuánto se usa de materia prima? Y los productos, coproductos y los residuos, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de residuos o de basura disponemos cada mes, cada año? Luego, ya que se tienen esos datos, pues ahora sí empezamos a utilizarlos, empezamos a hacer cálculos en base a estos datos en relación a estos, ¿no? Usando procesos unitarios. Y ahí es donde ya pues empezamos a comparar, ¿no? Ok, podemos decir, en los meses de enero, pues, disponemos tantas toneladas de basura. Y podemos incluso ver los ciclos, ¿no? En enero tiramos el doble de toneladas de basura que el resto del año, ¿no? Por ejemplo. Y empezamos a validar estos datos recopilados con el tiempo, ¿no? Incluso, pues podemos entablar relación, una comunicación más efectiva, más próxima con nuestros stakeholders, ¿no? Con nuestros proveedores, con incluso con nuestros clientes, ¿no? Y tenemos que empezar a tener esta relación y empezamos a valorar esto.
Y podemos empezar a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Como, ok, ¿y qué pasa si mejor la compramos de este otro proveedor que de este otro? Este, puede ser más caro, pero ¿qué pasa con el impacto ambiental, ¿no? Y empiezas a ponderar ciertas cuestiones. Y luego ya empiezas a asignar el flujo de emisiones en esto, ¿no? Y son los llamados KPIs, ¿no? Ya tienes unidades específicas para cada cosa, para cada proceso, para cada producto de las actividades de tu empresa. Entonces, por ejemplo, eh, si nos metemos en el tema de paneles solares, tenemos, podemos fragmentarlo en diferentes categorías, ¿no? La materia prima que se utiliza, el transporte, lo que se implica en la producción para hacer este panel solar, y luego en la operación, conforme a la vida útil de este panel solar, ¿no? Entonces, podemos ver el aspecto ambiental, el impacto ambiental y la cuestión del inventario. Entonces, si nos vamos a materia prima, en el tema de aspecto ambiental, y que tiene que ver extracciones de recursos con actividades mineras. ¿Ok? Entonces, pues se necesitó silicio, cadmio, litio y estaño, y se extrajo eso de las minas para poder hacer este panel solar. ¿Cuál es el impacto de esto? Pues bueno, las minas tuvieron claramente un impacto, ¿verdad? Al extraer esto. Daños a la salud por emisión de telurio y cadmio en estas minas, luego el desplazamiento de biodiversidad que tuvieron que explotar pues, esa mina, luego la modificación del uso del suelo, quién sabe cuánto más de huella pues, en el terreno se tuvo que usar para mover y remover todo. Y bueno, estos fueron los impactos, ¿no? Y luego ya lo podemos empezar a medir en el inventario. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, se hubo una emisión. ¿Cuánto representa en CO2 equivalente? ¿Cuántos metros cuadrados o incluso cúbicos de tierra se tuvieron que quitar, ¿no? ¿Cuántos litros de agua fueron contaminados en este proceso? ¿Cuántas especies desplazadas y o afectadas, o al menos cuáles? Es- este, ¿Cuáles especies endémicas fueron desplazadas y o afectadas? ¿No? Entonces empezamos a tener este flujo, ¿no? Este pensamiento de sistemas. Por ejemplo, ya en el tema de traslado, este panel solar vino por avión, vino por barco, vino por camión, ¿desde dónde vino? Cuántos kilómetros tuvo que recorrer para que yo lo tenga aquí. Y podemos hacer un cálculo aproximado de pues, cuánto significa eso, porque claramente se contamina el aire en ese proceso y entonces tenemos X toneladas de CO2 equivalente en el inventario como producto de este flujo. Entonces también lo podemos ver como flujos, ¿no? Los ingenieros o los que tienen alguna afinidad con temas científicos, pues pueden verlo como flujos, ¿no? Como si fueran tuberías de cada una de estas cuestiones. Luego también, pues en la producción, pues se utilizó luz, se utilizó maquinaria para ensamblar este panel solar y eso también tuvo emisiones, eso también agotó el recurso hídrico y entonces también tenemos X litros, X toneladas de CO2 equivalente. Y ya lo podemos empezar a separar en familias y toda esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos, como les explicaba en las mías, no todo esto realmente lo tenemos que mitigar nosotros. Nosotros solamente compramos el panel y lo instalamos, por ejemplo. Pero sí sería importante identificar en qué nivel está, nivel uno, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Para identificar inclusive de quién es responsabilidad o quién es más responsable de ciertas cuestiones, ¿no? Luego ya en la operación y la utilización, pues bueno, este, si al final de su vida útil, si se dispone inadecuadamente, va a generar una contaminación tóxica en el medio ambiente. Eh, También provoca que se caliente el aire, ¿no? No lo vemos tanto en una pequeña escala, pero si vemos estas grandes granjas solares en el desierto, etcétera, incluso las aves no pueden volar por arriba de esos paneles solares. Se verían tostadas básicamente por tanto calor que se junta con los paneles solares, ¿no?
calientan toda una columna de aire a en esa zona. Y pues bueno, eso también tiene sus impactos y luego también podemos medirlo, ¿no? ¿Cuánto, cuánta temperatura realmente significa esto? Y ahí podemos incluso ver, ¿es significativo o no es significativo este, el incremento de la temperatura? ¿No? Y si sí es significativo, entonces tal vez ya nos iríamos a temas de otro tema del inventario sería pues ver cuántas especies han muerto como a causa de esto, cuántas especies han sido desplazadas por estas prácticas. Otro ejemplo, ¿no? Algo tan básico como, ok, vamos a hacer un ceviche, ¿cuál es el impacto de este ceviche? ¿No? Se utilizó pescado, se extrajo este recurso y pues bueno, se puede medir fácilmente, ¿no? Cuánto pescado utilizamos. ¿Pero de dónde vino? Ok, tenía una huella ahí, este pescado, ¿no? Ahora, pues, ¿cuánta agua se utilizó en su producción, ¿no? Bueno, en su producción, ya sea incluso su empaquetamiento, también en ese traslado, eh, no sé, dónde lo procesaron, etcétera, etcétera. También pues se redujo, se utilizó agua y se pudo agotar esta agua, ¿no? ¿Cuánto específicamente? Pues puede ser incluso un cálculo aproximado, pero pues certero, que nos dé una idea, ¿no? Y luego ya a la hora de utilizarlo, pues bueno, al final termina siendo un desecho, o también nosotros a la hora de cocinarlo, estos huesos, ¿dónde los vamos a poner? Y también tenemos impactos positivos, ¿verdad? Este ceviche nos dio un impacto positivo de energía de kilocalorías en nuestro cuerpo, y también, pues bueno, unos residuos, ¿no? Y podemos ahí ir compensando todo esto, midiéndolo. Solo para que veamos que se puede aplicar realmente a cualquier proceso, ¿no? Esta lógica. Entonces, ¿cómo le hacemos? Se tiene que elegir una metodología para que podamos identificar esos aspectos ambientales, ver si son significativos o no, y luego posteriormente, pues medirlos, y luego posteriormente ya con estos datos, ver qué hacemos al respecto para saber cómo podemos mitigarlos al 50%, al 100%, o podemos cambiar de paradigma y empezar incluso a ayudar a regenerar los ecosistemas o tener una producción positiva, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de que tenga tantos paneles solares, y que yo al mismo tiempo sea tan eficiente en mi uso de energía que pues produzca más energía de la cual utilizo, y entonces tengo un impacto positivo en cuanto a la generación de energía se refiere, por ejemplo. Entonces, para identificar esta metodología, ¿cuáles son las cuestiones importantes a tomar en cuenta? Pues número uno, los requisitos legales vigentes con mi actividad económica o con mi actividad sí, productiva. ¿Qué es lo que dice la LGPGIR, la ley de residuos? ¿Qué es lo que dice la LGEPA, ¿no? La ley ambiental? ¿Qué es lo que dice con respecto a mi actividad? Luego, pues depende también del tipo de proyectos y del sector, ¿no? Al cual pertenece, van relacionadas estas dos. Luego, los requerimientos y disponibilidad de información, porque bueno, todo tiene impacto y puedo pensar en muchísimas cosas, pero no, vámonos realmente a lo que ya está investigado, a lo que ya se sabe que es contaminante, digamos, por ejemplo, a lo que se sabe que es bueno, a lo que se sabe que es malo, y porque ahí va a haber información. Ahí va a haber ya incluso pues calculadoras que nos van a ayudar a medir estas cuestiones, ¿no? Entonces, no nos vamos a ponernos a descubrir el hilo negro, sino pues lo más consciente y lo más óptimo sería pues ir conforme a la disponibilidad de información. Luego también pues hay que tomar en cuenta la naturaleza misma de estos impactos. Los plazos de elaboración de estudio ambiental, también hay diferentes scopes o diferentes o sea, para que tengamos esto más en cuenta,
es que cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, puede irse tan complejo o tan grande como desde donde se extrajo estos recursos, como vimos en los ejemplos, hasta cuando se disponen, lo cual costaría un dineral medir todo eso, eh, igual y no todo es relevante, ¿no? Entonces también definir estos plazos en el tiempo y de scope para que nosotros podamos, este, pues, tener estos datos de una manera más sólida y más funcional para nosotros. Luego también, pues, hay que tomar en cuenta la experiencia del equipo de trabajo, los recursos técnicos, y entonces ya podemos tomar en cuenta diferentes metodologías que nos permitan comparar estos resultados de esta data, de estos, de esta recopilación de datos que nosotros vamos a tener. También podemos empezar a separarlas como por etapas de proyecto. Por ejemplo, en su planeación, como antes de realizar el proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, ¿no? También podemos verla de esa manera. Eh, y brevemente les quiero enseñar esta, esta es una de las metodologías que también les vamos a compartir un Excel para que puedan ustedes utilizar esta metodología para evaluar los impactos ambientales, para ver si va a ser significativa o si no va a ser significativa. Eh, este es un Excel que les vamos a enseñar, pero bueno, básicamente así nosotros podemos definir si va a ser significativa, mediana o si relativamente pues, es baja o de plano no significativo el impacto que tenemos derivado de nuestros aspectos ambientales. Entonces, pues nosotros como expertos en nuestro campo o que ya tenemos varios años trabajando en esta empresa, organización, ya debemos de poder tener claro al menos pues los aspectos ambientales, ¿no? ¿Qué cosas hacemos que pueden tener un impacto en el medio ambiente? Ahora lo que seguiría es esta parte. ¿Cómo decimos si estos aspectos ambientales son significativos o no? Y pues es esta fórmula, ¿no? Vamos a medir el nivel de severidad de estos aspectos ambientales con esta fórmula que está aquí. Entonces, ¿sí me están siguiendo? Es que, perdón si voy muy rápido. Ahorita vamos a pasar a la parte de la herramienta, ¿no? De la herramienta. Más bien, me gustaría mostrarles esta herramienta. Ujú. Sí, bueno, esta es una de las herramientas que les vamos a compartir. Si no es que ya se las compartieron, no sé si apenas se las vamos a compartir, ¿no? Sí, apenas se les voy a compartir. Si les vamos a compartir, estas herramientas son muy útiles para este tema medioambiental, ¿no? Entonces, para empezar a identificar primero los aspectos ambientales y tenerlos en este formato, pues bueno, les recomendamos llenar esta tabla, ¿no? Primero, determinar cuáles son los principales productos y servicios de nuestra actividad. Para esto, pues les recomendamos designar un responsable y que tenga, pues bueno, una fecha de inicio y una fecha final para que podamos tener estos datos en tiempo y forma. Luego, pues bueno, cuál es el resultado o el anexo de estas, de este actividad, derivada de esta actividad, y cuáles serían las observaciones que tenemos con respecto a esto. Primero, pues vamos a identificar los principales productos. Después, elaborar o identificar los principales procesos del negocio. Entonces, primero los productos, los insumos, después
el proceso a los cuales sometemos, pues bueno, estos productos, las máquinas por las cuales tenemos que pasar estos productos, por ejemplo. ¿Qué procesos vamos a tener, no? Y pues bueno, sí designar a otro responsable para que pueda juntar esta información. Después sería también relevante determinar los ciclos de procesos de materiales, materias primas, procesos, disposición, utilización y recuperación, ¿no? Como este gráfico que les enseñaba de la economía circular, pues bueno, determinar estos ciclos de procesos, ¿no? ¿Cómo los vamos a separar? ¿Cómo los vamos a medir? Luego establecer el alcance, desde dónde hasta dónde vamos a empezar a medir estas cuestiones. Establecer la metodología para identificar estos aspectos ambientales, ¿no? También sería importante y relevante. Depende a cada nicho, ¿no? Empresarial. También establecer la metodología para evaluar los impactos ambientales, que es la que vamos a ver a continuación. Identificar componentes, causas y efectos de nuestra actividad de la organización. Identificar ya específicamente estos aspectos ambientales. Luego realizar la tabla de etapas del proyecto, componentes del proyecto, actividades del proyecto. No todo esto se tiene que llenar, ¿no? Depende de cada empresa. Sería una u otra cosa más relevante que otra. Y luego identificar los aspectos significativos, ¿no? Primero identificamos los aspectos ambientales, luego ya vemos cuáles son los significativos. Luego, quién va a estar encargado de recopilar los datos, de realizar la lista de los requerimientos legales conforme a nuestro nicho de mercado, nuestro nicho de negocio, realizar los cálculos pertinentes, evaluar la asignación de los recursos, desarrollar las estrategias de mitigación y de control para, pues bueno, mitigar y tener controlados esos aspectos que ya medimos, y luego pues evaluar los resultados y establecer un proceso de mejora continua, ¿no? También va progresivo, mientras más vayamos hacia abajo, más es acumulativo también, ¿no? Primero Sí. vamos a identificar ciertas cuestiones. Gracias, Rui. No, y yo lo que diría, como tú dices, no es todo, tal vez es ir gradualmente haciéndolo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, Rui, de todo lo que nos fuiste exponiendo, me parece que en la mayoría de los casos no falta todavía mucho más conocimiento, ¿no? Haciendo como lo ponías en el ejemplo de esta laguna, este mar que se veía, pues a veces en el contexto empresarial en el que nos movemos no tenemos tanto este esquema, ¿no? De como lo propone la propia herramienta de postulación, hacer un diagnóstico, tomar decisiones, hacer planes, ¿no? Toda esta evaluación que vamos a hacer con esta herramienta que también va a ser también muy, muy útil, ¿no? Entonces, no sé, Luis, si te parezca bien pasar a la herramienta. Sí, vamos bien. Seguramente habrá algunas preguntas, pero si quieren, digo, proyecto tantito y tal vez va a valer la pena ahorita, si hubiera algunas preguntas, pues igual, ¿no? Poderlas resolver aquí juntos, ¿no? Ahorita lo que decía Rui, la lámina esta que nos presentó, si ustedes se fijan, el subámbito aquí tenemos dos temas en subámbito que dicen medición del impacto, ¿no? Que era esto precisamente que decía. O sea, nosotros tenemos ciertas actividades que van a tener una repercusión, ¿no? Ahí tenemos dos preguntas en donde dos indicadores, en donde uno se refiere a los aspectos ambientales, esto que decía, estas temas ambientales o actividades donde va a haber una repercusión, y luego los riesgos ambientales. Y me parece que está muy bien ponerle en esos dos aspectos,
porque entonces primero es, bueno, que yo identifique efectivamente esas actividades que puedo yo tener al elaborar un producto, con los ejemplos que nos ponía Rui hasta la disposición final del producto, que ya el ejemplo nos hace ver que hay muchísimas actividades que yo llevo a cabo y que tienen un impacto ambiental. Y la segunda pregunta es la identificación de esos riesgos ambientales relacionados con esas actividades, ¿no? Porque a veces puede ser que esas actividades pueden causar un problema fuerte ambiental si no están, perdón, si no están, si no las tenemos controladas. Y como todo riesgo, pues tendremos que tener un plan de mitigación, ¿no? Que con esta hoja de ruta que nos marcaba Rui, o esta hoja de plan, perdón, podemos entonces ya empezar a abordar para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces aquí, si quieren nada más yéndonos a las preguntas que tenemos, podemos ver, acuérdense y déjenme nada más poner esta lámina para que no se nos olvide. Acuérdense que cuando nosotros vamos al tema de la postulación, tenemos un primer nivel de madurez o de desarrollo para cada una de las preguntas, ¿no? O sea, cuando nos hagan un cuestionamiento, nosotros lo que tenemos que hacer es dar respuesta de acuerdo a estos 5 niveles de desarrollo, o yo diría de madurez. Y el primero de ellos, haciendo énfasis, aunque ya lo hemos explicado, es, oye, en compromiso, ¿qué puedo meter? Platicando con Walter y en preparación a la sesión, decíamos, qué importante es seguir esta guía, ¿no? En nivel de compromiso es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan alrededor de eso que me están preguntando? Y entonces lo que tenemos que integrar es todo aquello que me ayuda para esta estructuración de ese compromiso, ¿qué puede ser un plan? ¿Qué puede ser objetivos? ¿Qué puede ser un programa que yo tenga? Un brochure que yo haya hecho, inclusive un contrato que yo haya celebrado con alguien para atender ese tema, o al final una carta explicativa de lo que yo estoy haciendo en ese nivel, ¿no? De que sí tengo un compromiso por atender esos temas y por mitigar esos impactos negativos o por contribuir a ellos en una forma mucho más positiva. Viene la parte de la documentación. Acuérdense, en documentaciones políticas, reglamentos, códigos. Es todo lo que la empresa crea de una manera muy institucional para dar guía y que cuando se tengan que tomar decisiones se oriente a ello. Aquí está la guía, aquí está el código, aquí está el reglamento, aquí está el procedimiento, ¿no? Aquí está la estructura. El tercero es, ahora sí, si ya lo implementamos, haciendo caso a la política, al reglamento, a ese plan, demuéstrame que la gente lo conoce, que hiciste una difusión, que la gente se capacitó, que ya hay registros de que esa acción se está realizando, que ya lo publicitaste con un banner, un póster. Y hasta esa etapa es muy importante, hasta esa etapa me parece que ya demostramos que estamos haciendo, ¿no? Decíamos, la etapa 3 me parece que en este esquema de madurez es una muy buena etapa para quedarnos, porque siempre la etapa 4 ya es, mira, esta práctica, más que haberla implementado y demostrarte que ya la hizo, ya estoy consolidado, o sea, ya evalué resultados, ya implementé estrategias, ya hice comparativos, ya tengo información de 2 o 3 años, ya vi lo que me resultó, ya vi lo que no me resultó, ya me comparé contra la competencia. O sea, si se fijan, esa etapa 4 es muy ambiciosa y la 5 finalmente pues es este tema de innovación, de qué estoy haciendo diferente a lo que tal vez otros no hagan, ¿no? Una mejor práctica, obtuve un reconocimiento, ¿no? Entonces, en esos niveles lo quise poner nada más para que no se nos olvide este aspecto. Y entonces sí, ahora que, perdón, déjenme quitarlo. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestro cuestionario y me gustaría nada más tener algunos ejemplos, ¿no? De la primera, que dice, ok, la pregunta es, oye, ¿ya identificaste los aspectos ambientales que están relacionados
con tus actividades, con el desarrollo de los productos, de los servicios. Y entonces, si nos movemos a la derecha, déjenme mover, hacerlo un poquito más, no tan chiquita. Entonces, oye, vamos a ver si ya identifiqué estos aspectos. El primero de ellos es, bueno, vámonos a el primer nivel de compromiso. Oye, ya tienes un plan o un programa de gestión ambiental que lo ponen como ejemplo. ¿Qué otra evidencia podremos poner ahí? ¿Quién me ayuda? Adelante, que abran su micrófono. ¿Alguna que se les A ver, ocurra? a ver, ahí pudiéramos incluir una propuesta de colaboración con alguna asociación, organización a cargo de temas de reforestaciones o de rehabilitación de áreas verdes. Sí, 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 sí. Y entonces, Bueno, ese es un tema social, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al interior de nuestras instalaciones, no sé, quizás a lo mejor el, el compromiso de cambio a energías renovables, el tema de instalación de celdas, cambio de minitorios y saneamiento de agua. sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De instalación de baños secos, ¿no? Oye, ya tenemos tal vez alguna, no sé, alguna propuesta, ¿no? De proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final, y muchas gracias, Sergio, creo, de lo que nos comentas. Ahí está ese plan, esa propuesta que nosotros tenemos. Acuérdese de ponerlo numerado en nuestra herramienta, de dividirlo con un slide si tenemos otra evidencia, y listo, ¿no? Podemos llegar ahí. Está claro un poco ese tipo de evidencia que podemos poner cuando nosotros identificamos aspectos ambientales. O sea, ¿respondemos esa pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, tal vez aquí es tal vez lo que la mayoría de las veces nosotros vamos a tener, ¿no? Veamos el ejemplo de la 2 y vamos a avanzar en un nivel de madurez, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos identifica riesgos ambientales relacionados con las actividades para establecer controles, ¿no? Entonces, inclusive aquí, cuando nos vamos al tipo de documento que nos piden es, oye, eventualmente tienes un programa de riesgos ambientales o tienes un programa de revisión o de atención o de identificación de emergencias ambientales. Entonces, aquí ya nos están planteando nuevamente una sugerencia para revisar nosotros qué tenemos en el primer nivel de compromiso. Entonces, podríamos nosotros ahí decir, sí, adelante, Rubén. Oye, aquí también podría ser un programa de círculo de valor del medio ambiente. Por ejemplo, puse el área de reciclaje, lo del agua, lo de acercamiento de la luz, todo un programa de cómo podía funcionar, que se empezó a hacer, se empezó a implementar y después de la implementación empecé a medir y obtuve ahorros a la empresa de X en vez de tener los garrafones de esos Electropura, eran filas de garrafones. Pero ahí lo verías, Rubén, aquí o lo verías arriba, en la primera. En la primera, yo creo, ¿no? De El acuerdo. programa de gestión ambiental, el programa de riesgos ambientales, programas de gestión ambiental, yo creo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Porque esos garrafones Electropura eran colas, pero colas. Cuando llegaba el proveedor, llegaban un ejército con gente con garrafones y cambiar garrafones y cambiábamos. Y llegué a ahorrarle a la empresa promedio de
30,000 pesos diarios de garrafones de agua y lo cambié por un purificador de agua frío, caliente, conectado a la red de agua potable de la calle, su purificador, y en vez de conitos de papel, les di una inversión de estas o un PET que todo el mundo tenía que lavarlo y con todos los días Bueno, tomaban agua. sí, pero fíjate que el ejemplo, y Rui, que tú tienes también mucho más experiencia en eso, el ejemplo sirve porque tal vez eventualmente esa reflexión que tú haces de dábamos agua en envases, pero eso ocasiona desechos, ¿no? Y Sí, contaminación, ¿no? los conitos de agua, por ejemplo. Entonces, ese posiblemente es un riesgo, digo, de una actividad alterna que es agua, pero eso eventualmente pudiera ser un tema que si empiezas tú a gestionar como un tema ambiental que tiene repercusiones nocivas, no posiblemente dentro de las actividades propias del desarrollo del producto, pero creo que sí lo acompaña, ¿no? No sé tú, Bueno, Rui, ahí qué no, es opinas. que mi giro no es producción, mi giro es servicios, De seguros. acuerdo. Sí, Entonces, ¿cómo le ayuda al medio ambiente? Pues en vez de estar comprando garrafones de 30,000 pesos diarios de consumo de garrafones con conitos de agua en agua fría y caliente, pues compré un purificador, lo instalé a la red de agua potable y les puse agua caliente, agua fría y como plus le puse gasificada. ¿Sí? Sí, de Y en vez acuerdo. de conitos de agua, que de dónde, pues les puse un PET a cada uno, les regalé uno y que con se tomen, si quieren, 50 cosas de estas al día, ¿sí? Y iba la gente a comprar su ciel, ¿sí? sí, eso es un gran ejemplo, Rubén. Muchas gracias. Yo creo que ese iría mejor en el 3. Eso tiene más que ver con, ahí dice 3, Implementación, insumos, materia prima, que lo que estás comprando continuamente. sí, Los riesgos, la 2 de riesgos sí va más a temas específicamente, como dice su nombre, qué riesgo ambiental en una fotografía ya un poco más amplia. sí. Y eso en el ejemplo, y así le llegué a ahorrar a la empresa cerca de 300,000 pesos en compra de garrafones de agua, ¿verdad? Obviamente hicieron coraje los de Electropura, pero mi sistema de agua funcionó, ¿no? Y mi zona de reciclaje con contenedores para separar la basura, ¿sí? Y en vez de los botes de basura, esos individuales que uno tiene en sus escritorios, quité todos y puse una impresora común, más De, aparte un programa de no imprimas. ¿Ok? de acuerdo. ¿Eh? Yo tengo 8 años de no pedir papel, por ejemplo, y Órale. así pues, puede haber mucha gente, ¿no? Igual, todo está en mi computadora y saber manejar la computadora para poder Sí, hacerlo así. sí, de hecho, sí es un muy gran ejemplo de servicios que muchas empresas, pues bueno, no están produciendo para servicios específicamente, pues sí, los grandes riesgos ambientales, uno es, sí, consumo de agua, consumo de energía y papel puedes relacionarlo pues, directamente con los árboles. Ok, ahora mi reciclado, sí había separadores, 5 contenedores separando que el plástico, que el agua, digo que el plástico, que los desechos de X, que el papel, etcétera. Pero es tan poquito lo que se consumía que pues no podía hacerlo sustentable, hacerlo que me pagaran para ir por la basura reciclada, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que pasaba es que ya bajaba al contenedor general y ahí se revolvía todo. Y todavía vas, el camión, ves que tienen los camiones de basura dos colores, uno gris y uno verde. Ujú. Aquí pones lo que perecederos y no perecederos. Pues si tú te metes a un camión atrás de eso, se revuelve todo.
De Entonces, acuerdo, sí, que ahí tiene que ser lo que sí, decíamos, ¿no? A veces la cadena, pero a veces también buscar entonces alinear con cuando vaya a estos servicios de recolección, pues que sean personas que tengan, por ejemplo, esas prácticas, ¿no? sí, Eh, eh, pero yo tengo un que- consumo tenía un consumo tan poquito, pues que nadie se dignaba a ir por unas cuantas bolsas de papel, ¿no? Sí, de acuerdo, y ves que te pesan y te dicen, ah, pues le pago tanto por tonelada, pues yo no llegaba ni a, ni a media tonelada, ¿verdad? Sí. de Entonces acuerdo. se volvió un tema cultural nada más, para mí. De acuerdo, que más adelante vamos a ver, ¿no? Porque también hay un tema de comunicación, lo que tú dices, ¿no? De generar esta cultura ambiental. Entonces Sí. yo creo que ahorita lo retomamos. Muchas gracias, Rubén. Y pensando en el nivel de compromiso, ¿no? Tal vez poniendo... Adelante, Sergio. Por ejemplo, una propuesta de implementación de oficinas sustentables o oficinas verdes, donde el reciclaje, el tóner de los electrónicos, todo sea, pues sí, considerado como un tema de control pues, tener indicadores, ¿verdad? Qué cantidad en tu plan de manejo interno de la empresa puedes manifestar los indicadores de gestión que estás teniendo en favor de cuidar esta parte de impacto al medio ambiente, ¿verdad? No, Ahí se está No, cortando un ajá, no sé poquito. si solo era yo, pero no sé. Sí se está cortando mucho, Sergio. No sé si puedas moverte un poco más cerca del módem. El, Pero se me hace muy importante este comentario porque también les vamos a pasar una herramienta que se llama Oficina Verde, donde van a poder justamente también tener este formato que les va a ayudar a medir todo esto. Si su giro pues, tiene que ver con oficinas. Sí, este mismo también se los vamos a proporcionar en el chat. Les va a ayudar mucho para si tiene que ver con oficinas lo que están haciendo, ¿no? Si se manejan con oficinas. Sí, y aquí esto que comenta Sergio va aquí, ¿no? O sea, esta herramienta que les vamos a compartir, pues viene precisamente varios tipos de insumos, el papel, el tema de manejo de los residuos, del agua, la energía, el transporte. Entonces es muy interesante porque igual, ¿no? Te pregunta desde el diagnóstico por ejemplo, cuál es el nivel y ya tú vas claramente estableciendo la atención que vas a ir dando a cada uno de estos aspectos, ¿no? Desde primero una evaluación, luego la medida que vas a tener eh, con una métrica, las acciones que vas a tomar para ir mejorando, ¿no? En ese aspecto de que decía. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora, aquí, por ejemplo, si pensáramos en una política, ahorita hemos hablado de estas primeras tres preguntas, ¿no? Las dos primeras de mucho más enfocado a este diagnóstico. ¿Qué política podríamos poner, por ejemplo, en esta segunda identificación de riesgos ambientales relacionados con actividades para establecimiento de controles pertinentes? La política de medio ambiente de la empresa, ¿no? Bueno, pues está la política de medio ambiente de la empresa y particularmente eh, si en esa política pudiera haber algún apartado que tratara Claro, precisamente de este tema donde toques todos los ante una aspectos. emergencia ambiental, ¿no? De- Este, Depende del tamaño, ¿no? Es Y una empresa grande que se dedica como Coca-Cola, pues ahí sí tiene que tocar todos los temas de agua, de muchos temas, pero una empresa como la mía, puros servicios, pues es muy solo lo que le correspondería en riesgos ambientales, lo poquito que podía tener en riesgos ambientales, ¿no? sí, acuérdense que, de acuerdo, Rubén, acuérdense que siempre, y hablábamos en el inicio de la sesión, de que tenemos que identificar aquellos aspectos materiales, los más Sí, importantes de cara a nuestra empresa, ¿no? Entonces, sí hay empresas que pueden no
pueden tener un aspecto que no sea material, no sea tan relevante, ese no lo tocaremos, pero aquello que nos corresponda, ahí es donde nosotros tendremos alguna acción, ¿no? Ahora, si avanzáramos también en este mismo esquema, ¿no? Y vayamos posiblemente al nivel 3 de un nivel ya de implementación, ¿no? O sea, tenemos nosotros el nivel de documentación en donde posiblemente tenemos una política, pero ya llegamos al nivel 3 de implementación. ¿Qué podríamos poner? Ahí podríamos poner el comparativo de años anteriores a este, ¿es correcto? Si tuviéramos comparativo en cuanto a qué, perdón, Tere, adelante, ahorita te respondo. Adelante, Tere. Ay, perdón, pero hola a todos. Pero mi pregunta iba más hacia Rui y hacia un tema anterior. Adelante, ¿Puedes ir ahorita o quieres que me espere? adelante, Tere. Ok, esta pregunta es más específica hacia Rui, aunque haya en mi largo tramo de asesoría, de asesora y como consultor en el clúster y en el premio Valores, a lo que me enfrentaba mucho es que obviamente las empresas grandes y transnacionales tienes esta medición de los KPIs y todo esto y te ponen una tabla de valoración de todo este impacto que yo he tenido en mi empresa equivale a tantas emisiones de carbono y entonces yo lo he mitigado de tal y cual manera. Mi pregunta específica, y me topaba con muchas empresas, con muchas pymes, que luego me cuestionaban cómo es que yo puedo hacer la medición en la parte de consultoría, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo hacer la medición? Sé que yo tengo ciertos impactos, y que los puedo mitigar y puedo hacer cálculos, si por ejemplo en el ahorro de energía, en el ahorro de agua, en cuanto a cuánto me ahorré, o ahorita como el ejemplo que ponían sobre el ahorro en los garrafones, cuánto dinero se ahorró la empresa con estos garrafones, ¿no? Pero con respecto a las emisiones de carbono, ¿quién me hace esa medida? Si soy una pyme, ¿a quién consulto? ¿Cómo puedo medir esto? ¿Y cómo lo traduzco? O sea, ok, yo a lo mejor soy una empresa mediana y cambié todos los automóviles de reparto, por ejemplo, a lo mejor una panadería mediana, y cambié todos mis camioncitos de reparto. Este, y a algo muchísimo más moderno que me genera muchísimo menos energía, muchísimo menos emisiones de carbono, menos gasolina, y he hecho muchas cosas así. Y lo puedo traducir a lo mejor en dinero, pero ¿cómo lo traduzco en emisiones de carbono que son medibles? ¿O quién me hace esta medición? ¿O cómo lo puedo calcular? ¿Existe una fórmula? Sí, muy bien, Tere, muchas gracias. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque si muchas empresas pues, son pequeñas, pues, surgen estas dudas, ¿no? La cosa aquí es de que eh, hay una medición que se llama CO2 equivalente, ¿no? Entonces, todos los gases se pueden convertir a CO2 equivalente. No quiere decir que sea CO2, o sea, incluso si es cualquier otro gas contaminante, se puede pasar a CO2 equivalente. Entonces, eh, en estas tablas de los formatos que les vamos a mandar el día de hoy, pues viene ahí también la que le estaba presentando yo anteriormente, en donde pues designas a un responsable para que te junte cierta información, ¿no? Entonces, sí sería irrelevante asignar a alguien específico que, pues te junte esta información de cuántos coches tenemos y pues hacer una estimación, por ejemplo, de cuántos kilómetros se recorren pues usando estos vehículos, ¿no? Entonces, se tiene que hacer pues ahí un trabajo sí, unos cálculos de ingeniería, no muy complicados, ¿verdad? Pero sí, tú puedes, alguien tiene que estar encargado de investigar esto, se puede traducir, es ¿cuál es el rendimiento de ese coche? Ahí te va a venir las especificaciones del coche, las puedes encontrar en internet, te va a decir cuántos litros de gasolina se gasta por cada kilómetro recorrido. Entonces, ahora, ¿cuántos kilómetros se recorren al mes para hacer el trabajo? Ok, entonces ya puedes sacar cuántos litros de gasolina usa el coche en ese mismo mes.
Y ahora también, investigando, se puede encontrar relativamente sencillo en Internet cuánto equivale, a cuánto CO2 equivalente, equivale, vaya la redundancia, ese litro de gasolina emitido a la atmósfera. Entonces, lo mismo con el consumo eléctrico. Cuántos kilowatts hora se usan al mes con tu recibo de luz. Entonces tú haces una investigación, un cálculo. Si tienes que tener alguien que se dedique a eso, o bueno, que haga esa investigación exactamente y te puede encontrar también en internet a cuánto equivale de CO2 equivalente ese consumo energético específico. Lo que vas a tener al final es a tanto CO2 equivalente es de electricidad, tanto CO2 equivalente es de transporte, tanto CO2 equivalente es de, de las otras máquinas que tenemos. Las sumamos y podemos decir anualmente, multiplicado por 12, anualmente tenemos esta huella de carbono, CO2 equivalente. Oye, sí, pero bueno, ¿podrías tú enviar a todos los participantes estas páginas en donde acudir y cuáles son las más específicas o las más certeras? Porque me he topado mucho con esta situación. Y luego también, la otra también es aquellos, por ejemplo, que reducen mucho su consumo de papel o de cartón o de prácticamente de papel, ¿no? Lo traducen a la tala de árboles. Y esta Ujú, tala de árboles equivale a ujú. también existe esa, o sea, en esa misma página o lo que sea, me voy a topar con eso porque me cuesta mucho trabajo después dar con lo exacto. Sí, no, la verdad es que sí se tiene que tener alguien pues dedicado a temas ambientales en la empresa, o bueno, pues, igual o sea, hay varias opciones. O tienes a alguien que haga estas investigaciones, tú le designas eso, y esa persona lo hace. Otra es que contrates a alguien que haga eso por ti. O la tercera es que con lo que encuentres, hagas una estimación. O sea, aunque Sí, no... pero lo que voy es que si nos puedes pasar a todos los participantes, bueno, a los interesados en el distintivo de CMFI, ahorita que están participando, estas ligas o estas páginas en donde pueden consultar esta traducción que se hace, porque muchas empresas a lo que llegan es a la medida, o sea, a decir, ok, equivale a tanta tala de árboles, pero hasta ahí llegan. Pero ellos quisieran hacer el equivalente en emisiones de carbono. de, es que son... Lo que podría hacer es eh, mandarles ahí en el grupo. La que más les va a servir a todos, pues es la que tiene que ver con energía. Ok, gracias. Cuántos kilowatts hora que equivalen a cuánto CO2 equivalente? Lo demás sí tiene que ser una investigación específica de cada cosa. O sea, cada cosa varía. Y tal vez relacionándolo con la pregunta, Tere, sí creo que en este ir creciendo a nivel de madurez, vamos a tener que ir consultando a expertos, ¿no? O sea, sí me parece que este tema es relevante, lo que dice Rui. A veces el tener el apoyo de alguien que sabe te ayuda a comprender mejor, ¿no? Rui, estaba encantado con la presentación porque entiendes muchas cosas, ¿no? Que inclusive aún siendo consultor en temas de sostenibilidad, pues no lo llegas a comprender con el manejo, por ejemplo, como tú nos lo transferiste. Y ahorita pusiste un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que decías, Tere, de tala de árboles y cuánto equivale, perdón, el consumo de papel, a cuántos árboles equivale, etcétera. Sí, en algún momento lo busqué en internet y encontré información valiosa. O esto que comentabas, ¿no, Rui? De decir, bueno, hagamos un análisis de CO2 equivalente. Y eso me dio pauta para ponerlo en la siguiente pregunta que habla sobre, ya a partir de la pregunta, de esta pregunta donde dice, no, seguimos en el uso sostenible. Ahí ya empezamos a hablar de la medición que estamos haciendo, particularmente en la 4 de los gases de efecto invernadero, y ahí este análisis del cual hablaba Aster y que hablaba Rui, sería en un nivel de implementación. Es decir,
no solo me preocupé o quería medir los niveles, no solo eventualmente puedo establecer alguna política, ¿no? Ya hice esta medición para después poder avanzar en la reducción, ¿no? O sea, puede ser que yo tenga algunos criterios, por ejemplo, no sé, de uso del automóvil, etcétera, etcétera, pero esto que dices, oye, pero ¿cuánto estoy contaminando y cómo le voy a bajar y qué impacto voy a tener, ¿no? Entonces, Sí. pues tal vez iría ahí, ¿no? Sí, También perdón. ahí Walter ya compartió una huella, una liga para medir la huella de carbono en una pyme. Entonces eso puede ser muy, muy valioso. También la cuestión es, yo que lo que les sugeriría simplemente es no se compliquen tanto como lo comentaba también en la presentación. Vámonos a la información que ya está. O sea, si está en internet y si está ahí, se puede calcular, este, no debe de ser tan complejo. Si es algo ya muy complejo, pues váyanse a los indicadores que ya están. No traten de inventar otros o de pasarse de hojas a agua, a CO2, así, si no tienen a alguien designado especialista en eso para hacerlo. Si no, va a ser muy complicado. Váyanse con lo que ya hay. Gracias, Ruy. Fíjate que me Sergio, gustaría ahí adelante. hacer una aportación. Sí, fíjate que Sí, sí, sí. justo días pasados eh, participé, hago, hago asesoría con el Consejo de Cuenca del Altiplano aquí en San Luis Potosí y recibí una información que la voy a compartir sobre la huella hídrica. La explicación de todo el tema de la huella hídrica, pero había una diapositiva muy interesante en donde decía esto que comenta Tere, como eh, eh, como trasladar no a un tema de economía o de eficiencia en tema de valor, sino el tema de indicador en cuanto a impacto, ¿verdad? Y entonces esta diapositiva está muy interesante porque decía el consumir una botella de vino tinto implica 75 litros de agua que se utilizan en el proceso de elaboración de un tinto que es de a litro. Y luego una parte muy interesante que decía 300 gramos de carne en tu mesa implica 75,000 litros gastados. Y bueno, pues el tema era hacer esta conversión en donde la conciencia en el consumo, ¿verdad? Aquí habría que ver, como decía Rubén, en el tema de el ahorro que se tuvo en tantos litros de garrafones de agua, eh, qué impacto tuvo en el colectivo, digamos, ¿verdad? O en la sociedad, porque finalmente el agua o los recursos naturales que las empresas y las organizaciones utilizan para pues hacer su actividad eh, de servicios o de elaboración de productos o de intercambio comercial, genera un impacto a las sociedades, es decir, agua que utilizas tú para un proceso es agua que se deja de usar en el consumo humano, que finalmente pues se traduce en un bien o un servicio, ¿verdad? Pero y de igual manera, el tema de las emisiones a la atmósfera, ¿qué tanto las emisiones de la atmósfera que estás generando impactan en el colectivo? Voy a ver si también puedo localizar por ahí una eh, monografía que hablaba sobre cuántos autobuses con su escape abierto implicaban las toneladas de CO2 para elaborar un celular, para elaborar una prenda de vestir, para elaborar un electrodoméstico, traducido a, a CO2, que es lo que comentaba yo creo que Walter aquí en la liga, la huella de carbono. ¿Cómo estamos impactando al colectivo o al medio ambiente? ¿Qué riesgos estamos nosotros generando a cambio de tener pues un satisfactor o satisfacer una necesidad que a veces son necesidades pues creadas, en donde que aquí nos metemos al otro tema de lo ético, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tan ético es generar esto de la obsolescencia programada para que la gente siga comprando y entonces aumenta la huella de carbono, aumenta el impacto hacia al colectivo, hacia las comunidades?
Y esta parte que dice Teresa es más interesante. Yo a ver si puedo hacer esta aportación primera, en el tema primero de agua, porque vienen muchas actividades que generan el consumo de agua que no es para consumo humano, que forma parte entonces de un proceso en donde pues lo que se busca es tener conciencia, ¿verdad? 300 gramos de carne, 1 litro de leche, el litro de un tinto, las papitas, etcétera. Entonces, quizás, como dice Rui, sin complicarnos mucho, pero a lo mejor un indicador que refleje de manera somera, además del factor economía en eficiencia y en eficacia, donde pues no hubo residuos, donde no hay una merma, ¿qué tanto se logró impactar traducido a bonos de carbono o traducido a eh, alguna, algún aprovechamiento en economía circular porque no se gastó y se recicló, se reutilizó o se minimizó el impacto en el tema de sociabilizar el riesgo que tenemos en tema de materia ambiental. Muchas gracias, Sergio. Y fíjate que con tu ejemplo, ¿no? De donde partimos y me dio pauta para poner otra evidencia es, primero, las dos primeras preguntas es análisis, ¿no? Es de análisis, de diagnóstico, ¿no? De identificar en qué partes de los procesos yo tengo, por ejemplo, actividades relacionadas con insumos como puede ser el agua, el ejemplo que tú ponías. Las siguientes tres tienen que ver mucho más con las decisiones que yo ya voy a estar tomando respecto al uso de esos productos, ¿no? A un consumo mucho más responsable, ¿no? Y en ese uso y en ese consumo, a una medición para después pasar precisamente a una tercera etapa que es implementar planes y acciones para cuidar esos recursos, ¿no? Entonces, esa quinta etapa está a partir de la pregunta 6. Ustedes fíjense cómo si nos movemos, ¿no? O sea, los primeros dos subámbitos son medición del impacto, ¿no? Es un tema de diagnóstico. Los siguientes tres subámbitos que vemos aquí en los renglones, perdón, el siguiente subámbito que vemos en el renglón 13, 14 y 15 es el subámbito del uso sostenible, ¿no? O sea, ya hice un diagnóstico. Ahora voy a implementar con una conciencia cómo voy a manejar o cómo voy a hacer uso sostenible de esos insumos, qué tecnología voy a integrar, qué procesos voy a cambiar, porque eventualmente muchas empresas cambian procesos para tal vez no usar tanta agua. Y llegamos entonces al tercer subámbito que es mitigación y adaptación, que es, ok, ahora, ¿qué planes voy a llevar a cabo? O sea, la pregunta 6, 7 y 8 lo que nos habla es, a ver, ¿qué planes vas a tener y cómo vas a gestionar esos planes? ¿Qué métricas vas a tener para evaluar que esos planes están dando resultado? Por eso la pregunta 6, por ejemplo, dice, ¿desarrollas un plan de trabajo para cumplir, dar seguimiento y medir tus objetivos ambientales? O sea, ya se definieron objetivos. Y entonces ahora sí, dime qué plan. Lo obvio, lo lógico sería, oye, pues entonces, en esta pregunta 6 es, pues empezamos por un plan, ¿no? Claro, ese plan va a tener éxito porque va a tener una política que atiende ese plan y luego voy a tener una evaluación, ¿no? O si pasamos a la pregunta 7, ¿no? Oye, ¿participas en algún programa de autogestión con enfoque ambiental para medir y mejorar? Lo que tú decías, Sergio, ¿cómo mejoro, ¿no? ¿Cómo contamino más? ¿Cómo consumo menos? Como nos decía Ray, o cómo me voy al inicio, ¿no? Ya cómo ni siquiera, cómo evito el consumo o el reciclaje cuando eventualmente no lo necesito, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo a pensar si reciclo un empaque cuando, sí, un empaque cuando eventualmente puedo no utilizar ni siquiera el empaque?
Entonces, fíjense, esta estructura es muy valiosa, estamos llegando al final de la sesión, pero no quiero y échenle un ojo, o sea, yo diría, no solemos dejar tarea, pero tal vez la tarea sería que para la siguiente sesión evaluemos hasta dónde, evaluemos todas estas preguntas hasta llegar a la última que es, ¿y cómo manejas tus residuos? Y se cierra, ¿eh? O sea, toda la estructura de este componente ambiental está definido en hacer un diagnóstico, en tomar una decisión de las acciones que voy a implementar o en el tema de tener un manejo mucho más correcto de los insumos, de menor daño ambiental. Después se va a un plan y después se va a qué gestión voy a tener de residuos, ¿no? Ese es el gran propósito. Entonces, la siguiente sesión vamos a iniciar con algunas dudas y vamos a entrar en tema, y también les pediría que le echen un ojito, en tema de evaluación de contexto. Ya ven que tenemos varios apartados, el económico, el social, el ambiental, perdón, el de gobernanza, el ambiental, el social y el de contexto, que ahí es COVID, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña revisión de eso. Para meternos de lleno al último, tenemos 2 sesiones más, entonces en las últimas 2 sesiones vamos a trabajar temas de gobernanza, ¿sale? Entonces, pues, Rui, te agradezco muchísimo, siempre la verdad es que es un gusto y lo explicas de una manera tan clara. Está la grabación, se las pasaremos para cualquier tema que se tenga y pues nos veríamos pues el siguiente viernes. Pues como ingleses, terminamos a tiempo. Gracias. Les mando un Muchas gran abrazo, gracias. que tengan muy Saludos a bonita todos. semana, que estén muy bien y échenle un ojito, ¿no? Para que lo veamos la siguiente semana. Cuídense Gracias. mucho. Igualmente. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye bye. Disculpe, si tengo una duda de los temas de social, ¿me las podrían contestar ahorita o en la siguiente sesión? Pues puede ser en el chat y puede ser en el chat adelante y que sirva para los demás. ¿Por WhatsApp? Sí, Mari. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. María, incluso igual y me contacto contigo y nos vemos el lunes, porque tú acabas de entrar, ¿verdad? No, tengo ya 2 sesiones. Ah, ok. Sí, pónnolas ahí y si puedo, nos conectamos para resolvértelas. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Bye bye. Hasta luego.